Encontré el acta de matrimonio en su bolso, pero había otro nombre, y eso era solo el comienzo. La notificación del banco llegó un martes por la mañana. Solicitud de crédito aprobada por $50,000. Yo nunca había solicitado ese crédito. Me quedé parado en la cocina, sosteniendo el papel con manos temblorosas. Elena ya se había ido a su trabajo de consultoría, como siempre. 6 meses de matrimonio y aún no sabía exactamente qué consultaba, ni para quién. Marqué al banco. La voz mecánica del sistema automatizado me pidió mi número de identificación. Lo ingresé. Su solicitud fue procesada el día de ayer a las 3:47 p.m. Ayer yo había estado en casa toda la tarde, esperándola para cenar juntos. Ella llegó a las 11, diciendo que había tenido una reunión larga con clientes importantes. Colgué y volví a marcar, esta vez para hablar con una persona real. Necesito información sobre una solicitud de crédito que nunca hice, le dije a la representante. Señor Morales, veo que la solicitud fue hecha desde su cuenta en línea. ¿No recuerda haberla completado? No, jamás. Un silencio incómodo, el tipo de silencio que precede a las malas noticias. Señor, también veo que hay una segunda persona autorizada en su cuenta. Elena Morales. Ella podría haber. Colgué antes de que terminara la frase. Me senté en el sofá de nuestra sala. Todo se veía igual que siempre. Las plantas que ella había traído, los cuadros que habíamos comprado juntos en el mercado de antigüedades, la manta donde nos acurrucábamos los domingos por la mañana. Pero algo había cambiado. No en la habitación, en mi percepción de todo. Elena regresó esa noche con flores y vino, sonriente como siempre. ¿Cómo estuvo tu día, amor?, me preguntó mientras ponía las flores en un jarrón. Yo tenía el papel del banco doblado en mi bolsillo trasero. Lo sentía como si fuera un trozo de metal caliente contra mi pierna. Bien, mentí. ¿Y el tuyo? Productivo. Conseguimos un cliente nuevo. Muy emocionante. Ella se acercó para besarme, pero yo me aparté instintivamente. Su expresión cambió por una fracción de segundo. Algo pasó por sus ojos. ¿Decepción? ¿Irritación? ¿O era paranoia mía? Estoy cansado, dije. Claro, mi amor. Respeto tus límites. Esa frase la había escuchado tanto en los últimos meses. Cada vez que intentaba acercarme físicamente, cada vez que quería hablar de nuestro futuro, cada vez que preguntaba sobre su trabajo. Respeto tus límites se había convertido en su respuesta universal. Y yo, queriendo ser el esposo comprensivo, siempre asentía y me alejaba. Pero esta vez, mirándola servir el vino con esa sonrisa perfecta, me pregunté, ¿cuándo exactamente había establecido yo esos límites? Los siguientes días transcurrieron en una niebla extraña. Elena seguía su rutina de siempre. Desayuno ligero, beso en la mejilla, hasta la noche, amor, y la puerta cerrándose tras ella. Yo me quedaba con el sabor metálico de la duda en la boca. Empecé a observarla de manera diferente, como si fuera un investigador estudiando a un sospechoso. Sus gestos, sus palabras, incluso la forma en que organizaba sus cosas. Todo parecía ensayado. El jueves por la mañana, mientras ella se duchaba, miré su bolso. Nunca había sido de los que espían, pero algo me empujaba hacia esa frontera que nunca había cruzado. Dentro encontré lo usual: billetera, llaves, maquillaje. Pero también había algo más. Una segunda identificación. Misma foto. Nombre diferente. Elena Vázquez. Mi corazón se detuvo. Guardé todo como lo había encontrado y me alejé del bolso como si fuera radiactivo. Cuando ella salió del baño, yo estaba en la cocina preparando café, actuando como si nada. ¿Todo bien?, me preguntó. Había algo en su tono, una tensión casi imperceptible. Perfecto, respondí, y mi voz sonó más aguda de lo normal. Esa tarde, después de que se fuera, revisé todos nuestros documentos de matrimonio. El acta, el contrato prenupcial que ella había insistido en firmar para protegernos a ambos.
Todo estaba lleno de cláusulas que en su momento me habían parecido razonables. Separación de bienes, pero con acceso mutuo a cuentas conjuntas en caso de emergencia. Autorización para tomar decisiones financieras si uno de los dos no estaba disponible. Recordé el día que firmamos. Elena había estado tan organizada, tan preparada. Llegó con todo ya redactado por su abogado de confianza. Yo había firmado sin leer demasiado, confiando en ella, emocionado por el paso que estábamos dando. ¿Había sido un idiota? Esa noche fingí estar dormido cuando ella llegó. La escuché moverse por la casa en silencio, como si conociera exactamente qué tablas del piso crujían y cuáles no. Como si hubiera practicado esos movimientos cientos de veces. Desde la cama, la oí hablar por teléfono en voz baja. No pude entender las palabras, pero el tono era diferente. Más frío, más calculador. Nada que ver con la Elena dulce y cariñosa que conocía. Cuando finalmente se acostó, me quedé despierto hasta el amanecer, mirando el techo y preguntándome cuándo exactamente mi vida se había convertido en una mentira. Decidí actuar, pero con cuidado. Si Elena estaba jugando algún tipo de juego, yo también podía aprender las reglas. Contraté a un investigador privado, un hombre mayor llamado Roberto que trabajaba desde una oficina pequeña llena de archivadores y plantas moribundas. Necesito que investigues a mi esposa, le dije, y las palabras sonaron extrañas saliendo de mi boca. Roberto no se inmutó. Probablemente había escuchado esa frase muchas veces antes. ¿Sospecha infidelidad? No, algo peor. Fraude, tal vez. Le mostré la notificación del banco y le conté sobre la identificación falsa. Roberto tomó notas en un cuaderno amarillento. ¿Cuánto tiempo llevan casados? 6 meses, pero la conocía desde hace un año antes de eso. ¿Cómo se conocieron? La pregunta me golpeó de una forma extraña. Elena y yo nos habíamos conocido en un café cerca de mi oficina. Ella había estado sentada sola, leyendo un libro sobre inversiones. Yo había comentado sobre el libro y habíamos comenzado a conversar. Todo había parecido tan natural, tan casualizado. Pero ahora, recordando ese momento, me daba cuenta de algo. Elena había tenido todas las respuestas correctas. Sabía exactamente qué decir sobre mis intereses, mi trabajo, mis planes, como si hubiera estudiado un guión. En un café, le dije a Roberto. Pero creo que tal vez no fue casualidad. Durante los siguientes días, mientras Roberto investigaba, yo comencé mi propio trabajo de detective doméstico. Revisé nuestras cuentas bancarias cuando Elena no estaba. Encontré transferencias que no reconocía, pagos a empresas que no existían cuando las busqué en línea. También empecé a tomar fotos, del contenido de su bolso, de los papeles que dejaba por la casa, de las llamadas que recibía y que siempre contestaba en privado. Me sentía como un espía en mi propia vida. El momento decisivo llegó un martes por la noche. Elena estaba en el baño y su teléfono vibró sobre la mesa de noche. La pantalla se iluminó con un mensaje. ¿Todo listo para el viernes? El cliente tiene 80K disponibles. Tomé una foto del mensaje antes de que la pantalla se apagara. Cuando Elena salió del baño, yo estaba leyendo un libro, actuando de forma casual. ¿Quién te escribió? Pregunté sin levantar la vista. Nadie importante. Trabajo. Pero había algo diferente en su voz. Una tensión que no había estado ahí antes. Como si finalmente hubiera notado que yo estaba prestando atención. Esa noche, acostado junto a una mujer que cada vez me parecía más extraña, tomé una decisión. Ya no iba a ser la víctima pasiva de cualquier juego que estuviera jugando. Era hora de cambiar las reglas. Roberto me llamó un viernes por la mañana con noticias que me destrozaron el mundo. Necesitas venir a mi oficina, ahora. Su tono era grave, como el de un doctor que está a punto de dar un diagnóstico terminal. Llegué en 20 minutos. Roberto tenía una carpeta gruesa sobre su escritorio y una expresión que había visto antes en los veterinarios, justo antes de sacrificar a una mascota. Siéntate, dijo. Abrió la carpeta. Había fotos, documentos, impresiones de pantalla, todo un archivo sobre una mujer que pensé que conocía,
pero que aparentemente nunca había existido. Elena Vázquez está casada con otro hombre desde hace 3 años, comenzó Roberto. Vive con él en una casa a 2 horas de aquí. Tienen una hija. Sentí como si alguien hubiera abierto un agujero en mi pecho. El aire se escapó de mis pulmones y no podía volver a entrar. Tu matrimonio es técnicamente válido, pero ella cometió bigamia. Y hay más. Roberto pasó las páginas. Registros bancarios, identificaciones falsas, una red compleja de cuentas y empresas fantasma. Esto es una operación profesional. Ella y su verdadero esposo han estado casándose con personas adineradas durante años. Crean identidades falsas, establecen matrimonios rápidos, obtienen acceso a las finanzas de las víctimas y luego desaparecen. ¿Cuántas víctimas que hayamos encontrado hasta ahora? 7. La habitación comenzó a girar. Me aferré al brazo de la silla para no caerme. Tú eres el objetivo más rico que han tenido, continuó Roberto. Tu herencia, la propiedad que dejó tu padre, las cuentas de inversión, tienen acceso a todo a través del contrato prenupcial. ¿Cuánto han tomado? Hasta ahora alrededor de $60,000, pero están preparando algo más grande. Probablemente planean vaciar todo y desaparecer pronto. Salí de la oficina de Roberto en estado de shock. Manejé hasta mi casa como un autómata, con las revelaciones resonando en mi cabeza como campanas fúnebres. Cuando llegué, Elena estaba en la cocina preparando la cena. Llevaba el delantal que le había regalado para nuestro segundo mes de casados. Sonrió cuando me vio, esa sonrisa perfecta que había llegado a asociar con el amor. ¿Cómo estuvo tu día, amor? Por primera vez desde que la conocía, no pude fingir. ¿Quién eres?, le pregunté. La sonrisa vaciló por una fracción de segundo. Luego regresó, pero ahora parecía pintada sobre su rostro. Soy tu esposa, por supuesto. ¿Qué tipo de pregunta es esa? ¿Elena Morales o Elena Vázquez? Esta vez la sonrisa se desvaneció completamente. Por un momento, vi algo diferente en sus ojos. Algo frío y calculador que nunca había estado ahí antes. O tal vez siempre había estado ahí y yo simplemente no lo había querido ver. No sé de qué estás hablando, dijo, pero su voz sonaba mecánica. Me di la vuelta y subí las escaleras. Me encerré en el baño y vomité hasta que no quedó nada en mi estómago, excepto bilis y la amarga realización de que había sido el tonto perfecto. Esa noche no dormí. Me quedé en el sofá de la sala, mirando hacia la escalera, esperando que Elena bajara para enfrentarme. Pero nunca lo hizo. A las 5 de la mañana la escuché moverse por el cuarto, preparándose para otro día de su vida doble. Cuando se fue, llamé a Roberto. Necesito más información sobre las otras víctimas, le dije, y necesito un abogado. ¿Estás seguro de que quieres seguir por este camino?, me preguntó Roberto. Podríamos simplemente divorciarte silenciosamente y cortar tus pérdidas. No, respondí, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Esto no es solo sobre mí. Si han hecho esto a 7 personas, probablemente hayan arruinado vidas. Necesito detenerlos. Pasé el día armando un plan. Primero, contacté a un abogado penalista que Roberto me recomendó. Luego, comencé a documentar todo sistemáticamente. Cada transacción sospechosa, cada mentira, cada inconsistencia en su historia. Pero lo más importante fue cuando Roberto me ayudó a contactar con 2 de las víctimas anteriores. El primero fue Martín, un viudo de 50 años que había perdido sus ahorros de toda la vida con una mujer que se hacía llamar Carmen. Describía exactamente el mismo patrón. Romance rápido, matrimonio apresurado, contrato prenupcial para protegerlos y luego el lento drenaje de sus cuentas bancarias hasta que ella desapareció. Me hizo sentir como si fuera mi culpa, me dijo Martín por teléfono. Como si yo fuera demasiado exigente, demasiado necesitado. Usó mi propio deseo de ser un buen esposo en mi contra. La segunda víctima era una mujer llamada Patricia. Su caso fue incluso más cruel. El estafador había sido un hombre que se hacía pasar por viudo reciente, alguien que entendía su dolor después de que ella perdiera a su esposo por cáncer.
Se llevaron la casa donde crié a mis hijos, me dijo Patricia. Tuve que mudarme con mi hermana, a los 60 años. Escuchar sus historias cambió algo fundamental en mí. Ya no se trataba de mi orgullo herido o mi corazón roto. Se trataba de justicia. Esa noche, cuando Elena regresó a casa, yo tenía un plan. Hola, amor, me saludó como siempre. ¿Cómo estuvo tu día? Productivo, respondí usando una de sus palabras favoritas. Elena, he estado pensando en nuestro futuro. Se iluminó. Por primera vez en semanas parecía genuinamente interesada en una conversación conmigo. Oh, creo que deberíamos liquidar algunas inversiones, comprar una casa más grande, tal vez viajar. Sus ojos se encendieron como luces de neón. Había dicho exactamente lo que ella había estado esperando escuchar. Es una idea maravillosa, mi amor. Podríamos hablar con tu asesor financiero mañana mismo. Sonreí, pero esta vez mi sonrisa era tan calculada como la suya había sido durante meses. Perfecto. Programemos una cita. Los siguientes 2 días fueron los más extraños de mi vida. Tenía que actuar como el esposo entusiasta que quería acceder a todas sus cuentas de inversión, mientras simultáneamente coordinaba con la policía y mi abogado para construir un caso legal sólido. Roberto había instalado equipos de grabación en mi casa, con una orden judicial. Cada conversación que Elena y yo teníamos sobre el acceso a mis fondos quedaba registrada digitalmente. El martes por la noche, Elena hizo una llamada que cambió todo. Yo estaba fingiendo ver televisión cuando la escuché hablar desde la cocina. Su voz era baja, pero los micrófonos ocultos captaron cada palabra. Todo está listo, le dijo a alguien. Él está completamente convencido. Mañana tendremos acceso a las cuentas principales. Una pausa. Luego, no sospecha nada. Es como los otros. Demasiado enamorado para pensar con claridad. Otra pausa. Sí, después de mañana podemos comenzar la fase de salida. Dale 2 semanas para limpiar todo y desaparecer. Mi sangre se heló. Fase de salida sonaba definitivo. Y ominoso. ¿Qué hacemos con él después?, preguntó Elena. La respuesta fue una pausa larga, luego una risa baja que nunca había escuchado de ella antes. Una risa que no contenía ni un rastro de la mujer dulce con la que pensé que me había casado. Lo mismo que hicimos con los otros. Lo dejamos arruinado y confundido. Para cuando se dé cuenta de lo que pasó, estaremos en otro país con nuevos nombres. Cuando colgó el teléfono y regresó a la sala, yo estaba temblando de rabia, pero mantuve mi fachada. ¿Todo bien?, le pregunté. Perfecto, respondió, y me dio un beso en la frente. Todo está saliendo perfecto. Al día siguiente era miércoles, el día de la cita con mi asesor financiero. Elena se había arreglado especialmente para la ocasión. Llevaba un vestido elegante y había estado más cariñosa de lo que había sido en meses. Estoy tan emocionada por nuestro futuro, me dijo mientras desayunábamos. Podríamos comprar esa casa en la costa que vimos en línea. Sí, asentí. Será perfecto. Pero lo que Elena no sabía era que mi asesor financiero era en realidad un detective encubierto, y que la oficina donde nos dirigíamos estaba equipada con cámaras que documentarían cada intento de acceder fraudulentamente a mis cuentas. Mientras manejábamos hacia la cita, Elena no podía parar de hablar sobre planes futuros que sabía que nunca se materializarían. Su actuación era tan perfecta que casi me convenció de que realmente me amaba. Casi. Pero entonces recordé la voz fría en el teléfono la noche anterior y supe que estaba haciendo lo correcto. La oficina financiera estaba en el piso 14 de un edificio corporativo en el centro. Elena comentó lo impresionante que era la recepción mientras subíamos en el elevador. Tu asesor debe ser muy exitoso, me dijo, apretando mi brazo. Los mejores siempre lo son, respondí. El detective que se hacía pasar por mi asesor se llamaba Miguel Santos y había perfeccionado el papel de ejecutivo financiero exitoso. Su oficina falsa tenía todos los detalles correctos: diplomas en las paredes, computadoras con múltiples monitores, incluso una foto de familia estratégicamente colocada. Señor y señora Morales, nos saludó con una sonrisa profesional.
Entiendo que quieren hacer algunas liquidaciones importantes. Elena prácticamente brillaba de emoción. Exactamente, dijo, inclinándose hacia adelante. Mi esposo tiene varias cuentas de inversión y propiedades que nos gustaría convertir en líquido para algunas compras importantes. Miguel asintió y abrió una carpeta. Por supuesto, para procesar estas transacciones, necesitaré que ambos firmen algunos formularios de autorización. Me pasó los papeles. Eran documentos reales de transferencia de activos, pero modificados para activar alertas de fraude en el momento en que Elena intentara firmarlos. Elena, ¿podrías firmar aquí?, le preguntó Miguel, señalando una línea específica. Ella tomó la pluma sin dudar. Mientras escribía su firma, Miguel presionó discretamente un botón bajo su escritorio. En ese momento, las puertas de la oficina se abrieron y entraron dos detectives en ropa de civil. Elena Vázquez, dijo uno de ellos, está bajo arresto por fraude matrimonial, bigamia y robo de identidad. La transformación en Elena fue instantánea. La máscara de esposa amorosa se desvaneció por completo, reemplazada por algo frío y calculador. Miró hacia mí con una expresión de desprecio puro. Pequeño bastardo inteligente, me dijo con una voz que nunca había escuchado antes. Pensé que eras demasiado estúpido para darte cuenta. Aparentemente los dos nos equivocamos, respondí. Mientras la esposaban, Elena mantuvo contacto visual conmigo. Esto no termina aquí, me dijo. ¿Tienes idea de lo que has comenzado? Los detectives se la llevaron, pero sus palabras se quedaron flotando en el aire como una amenaza. Miguel, revelando ahora su verdadera identidad, me explicó lo que seguía. Tenemos suficiente evidencia para múltiples cargos. Las grabaciones de su casa, los documentos falsificados, la conexión con las otras víctimas. Pero prepárate, esto va a ser un proceso largo. Salí del edificio sintiéndome extraño, no victorioso como había esperado, más bien como si hubiera sobrevivido a un accidente automovilístico. Agradecido de estar vivo, pero consciente de que la recuperación sería lenta y dolorosa. Mi teléfono sonó. Era Roberto. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Como si acabara de despertar de una pesadilla muy larga, respondí, pero también como si la pesadilla real apenas estuviera comenzando. 6 meses después, Elena y su verdadero esposo fueron sentenciados a 8 años de prisión. El juez los describió como depredadores que se especializan en explotar la vulnerabilidad humana más básica, el deseo de amor. Patricia recuperó su casa. Martín pudo reconstruir parcialmente sus ahorros. Yo ayudé a fundar un grupo de apoyo para víctimas de fraude romántico. Las pesadillas eventualmente pararon. La desconfianza no tanto. Pero aprendí algo valioso. El amor real no necesita contratos ni límites artificiales. No requiere que abandones tu intuición o ignores las señales de alarma. Elena había tenido razón sobre una cosa. Esto no terminó con su arresto. Comenzó mi nueva vida, una donde confío en mis instintos y verifico mis hechos. Una vida real, no una actuación.